Y en el marco de las negociaciones por el tratamiento de la ley bases, nos vamos a meter en el análisis de las reformas estructurales que se plantean, ¿no? Justamente como parte de lo que ahora buscará el gobierno nacional, sea un acuerdo con la oposición más dialoguista. ¿Qué significarían estas reformas y qué impacto podrían tener concretamente? Es de lo que vamos a hablar con Emiliano Lipman. Él forma parte de la consultora Fundar y ellos elaboraron justamente un informe donde hablan al respecto. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco, ustedes empiezan a darle un poco de contexto primeramente a esto que se plantea como reformas estructurales. ¿Qué son, de qué se tratan y qué impacto podrían tener, ¿no? También en nuestro país y por supuesto en todos nosotros. Bueno, las reformas estructurales es un término que se acuñó en los años 90 en el marco de los programas que países como Argentina tenían con instituciones como el Fondo Monetario. En general, el Fondo Monetario plantea los programas pidiendo políticas fiscales y monetarias, pero en los años 80 se dio cuenta el organismo que en algunos países como los de América Latina o los del bloque comunista en aquel entonces, era imposible encarrilar la economía sin un cambio más sustancial. Esos son precisamente las reformas. Son cambios en lo que podríamos denominar el funcionamiento de la economía, las reglas de juego. Esa es un poco la idea. Una reforma es un cambio en cómo funciona la economía, no una nueva política fiscal o monetaria. El impacto que puede tener en la economía es, como siempre decimos en economía, depende. Es muy variado porque depende qué reforma estás mirando y qué contexto las estás aplicando. Hay una gran variedad de casos en la experiencia y no siempre las reformas han funcionado bien. Ese es el gran problema que tienen. Yo no te puedo decir las reformas van a servir o no van a servir si no nos ponemos a hablar del caso y del detalle de cada reforma en particular. Bueno, ustedes en este estudio hablan justamente, hacen un podio, mejor dicho, ¿no? También de los países que han estado sujetos a la mayor cantidad de reformas, entendiéndolas como vos decías, ¿no? De una forma mucho más profunda, un volantazo, digamos, ¿no? Pero ha sucedido en varias ocasiones. Contanos un poco también sobre ese dato que retoman. Bueno, las reformas son una cosa muy típica en América Latina y en países similares. Lo que nosotros vemos en ese trabajo y lo que nos parecía interesante llamar la atención es que Argentina está entre los campeones a la hora de adoptar reformas y también está entre los campeones a la hora de volver para atrás, en revertir algunas de esas reformas. Y nosotros entendemos que esa es una de las peores cosas que puede hacer un país. O sea, hay reformas buenas, reformas malas, pero lo peor que podés hacer para las reglas de juego es cambiarlas todo el tiempo. Bueno, absolutamente. Es incluso lo que dicen, Emiliano, desde el sector político, ¿no? Hay muchas políticas públicas que no pueden tener continuidad también por el cambio, ¿no?, de signo político que se da tal vez tras un periodo electoral, ¿no? Y que incluso también los que han tenido o han tomado esa vocación de llevar a cabo esas reformas no han tenido el tiempo suficiente en 4 años de gobierno. ¿Qué nos muestran también estos números? Bueno, yo creo que lo que muestra la experiencia, lo que muestran los números sobre los procesos de reforma es precisamente que es importante tener un marco institucional adecuado. Una de las cosas que la Argentina, creo yo, que no ha logrado es ponerse de acuerdo sobre cuáles son las reformas que necesitamos y encarar los mecanismos institucionales para sostenerlas en el tiempo. Porque si las reformas se saltean los mecanismos institucionales necesarios, y no es algo que, por ejemplo, se discuta en el Congreso o se discuta, digamos, institucionalmente por los mecanismos adecuados, la reforma es mucho más endeble y está al riesgo de volver atrás a los 4 años cuando cambie el signo político. Ustedes hablan de 4 claves, ¿no?, para abordar nuevas reformas estructurales. ¿De qué se trata? Bueno, una de las cuestiones es precisamente que haya algún consenso político, que los mecanismos institucionales sean los adecuados
La otra cosa que creemos en el trabajo que es muy importante es que las reformas sean diseñadas por la Argentina. A veces se dan en el contexto de programas con el Fondo Monetario, porque no hay que olvidarse que las reformas estructurales son parte de la agenda con el Fondo Monetario. Nosotros tenemos un programa cuyas características es un programa de facilidades extendidas, es un programa que sí o sí requiere la discusión de reformas estructurales. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que las reformas las diseñen Argentina y no vengan impuestas de afuera. Y la otra cuestión que es muy importante destacar es que algunas reformas son urgentes, son indispensables para que la economía se estabilice, que tienen más que ver con lo que es la política fiscal y monetaria. Y hay otras reformas en las cuales hay que ser un poquito más cauto, por ejemplo, en desregular por completo los mercados financieros. O sea, nosotros tenemos hoy en día una maraña de restricciones sobre el mercado de cambios, eso hay que arreglarlo lo antes posible, pero eso no significa desregular por completo los flujos de capitales que Argentina recibe en el exterior, que en el pasado nos ha traído problemas. Y en cuanto a los aspectos económicos y en relación también a los puntos que propone también esta ley bases, ¿qué títulos darías sobre, también digo, ¿no?, en base a este informe que ustedes dan a conocer desde Fundar? Bueno, yo creo que el problema que nosotros vemos específicamente sobre la ley base, aunque el documento que vamos a publicar, o que ya estamos publicando, no habla puntualmente de la ley base, pero uno de los problemas es que hay una mezcla muy grande de cosas. Es un paquete tan amplio y hay cosas que tienen que ver, yo te podría decir, desde la privatización de los clubes de fútbol hasta la privatización de empresas públicas o la desregulación de las obras sociales y las prepagas. Claro. Entonces, hay tantas cosas que a veces eso impide ponerse de acuerdo en lo que es importante y en lo que no. Porque la privatización del fútbol es algo que claramente la Argentina no necesita discutir hoy para resolver los problemas macroeconómicos más auspiciantes, como la inflación o la caída de la economía o el estancamiento económico. Pero después hay otras cuestiones que son más urgentes, por ahí el reformar nuestro sistema tributario o tener un buen sistema de empresas públicas que sea eficiente. Por ahí no todas las empresas las tiene que manejar el Estado, algunas sí, otras no. Entonces, cuando uno diseña un programa de reformas y pone demasiadas cosas sobre la mesa, corre el riesgo de que se pierda lo esencial. Claro. Es otra cosa acá, sí. Y más allá del contenido en particular del DNU, ¿qué pensás de un decreto de necesidad y urgencia como instrumento en sí mismo, ¿no?, también para llevar a cabo reformas? Muchos sectores en ese sentido preocupados, por ejemplo, ¿no?, el inmobiliario, porque eso ahora no se vote y se dé marcha atrás. Digo, hablan de este formato con una gran fragilidad jurídica que termina siendo también, por ejemplo, en cualquier caso, que venga otro DNU y termine, ¿no?, también dejando sin efecto lo que se planteaba en el inicial. Bueno, exactamente. Parte de lo que decimos tiene que ver con el hecho de que esto se haya originado por un decreto de necesidad de urgencia. Es menos legítimo que si se transitan los tiempos y los mecanismos institucionales del Congreso. Imagínate, si vos sos un inversor inmobiliario, obviamente vas a preferir que esto salga por consenso, que esté, digamos, bien discutido, que se vote una ley. Si es un DNU, vos tenés el riesgo de que el DNU se dé vuelta, se revierta, haya algún mecanismo institucional, por ejemplo, judicial, que lo bloquee, y entonces las reglas de juego te están cambiando todo el tiempo. Bien. Emiliano, te agradecemos el contacto y que nos hayas traído también el análisis respecto a estos temas. Gracias. A vos, que tengan buen día. Igualmente.